Hola, ¿qué tal, Icanix Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os acercamos lunes a lunes todo lo relacionado con el estándar KNX. Y en esta ocasión os quiero enseñar un gran descubrimiento para nosotros, que es el receptor horario del fabricante ABB. Aunque este dispositivo no es nuevo, es decir, no lleva poco en el mercado, lleva mucho tiempo en el mercado, tengo que decir que ha sido un gran descubrimiento para nosotros porque lo hemos descubierto relativamente hace poco, hace prácticamente nada. Y todo ha venido porque hemos tenido que realizar una reparación en una instalación de un cliente de una célula crepuscular y para buscar el sustituto, pues buscamos algo en el mercado que tuviese algo más que simplemente leer lo que es la luminosidad y la temperatura exterior. Encontramos este receptor horario que yo creo que estaba escondido en catálogo porque viene con el nombre receptor horario, y eso, bueno, pues te confundía y pensabas que era para otra cosa relacionada con lo que era la hora propiamente dicha, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando me dio por investigar un poco en este aparato, descubrí que no solamente te daba la luminosidad exterior, sino que también te daba otros datos como la azimut, el ángulo de inclinación del sol, te daba la hora, la fecha, salida y puesta del sol. Todo esto con datos que se transmiten a través de GPS. Es un gran descubrimiento. De precio de catálogo está genial y la verdad que se puede comparar con otros productos que tienen otros fabricantes, pero que hacen menos cosas que otros fabricantes. Su instalación es sencillísima. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Es sencillísima. Simplemente, este es el dispositivo. Este es el dispositivo. ¿De acuerdo? Simplemente está formado por dos piezas. Una es la cabeza sensora, ¿de acuerdo? Donde tienen todos los componentes que captan la información, y luego tiene el soporte. El soporte se le puede quitar para que tú puedas colocar el soporte en la pared, siempre con la orientación correspondiente, ¿de acuerdo? Y luego por aquí debajo entra el bus de conexión. Solamente tenemos que darle conexión bus, nada más. Para hacer las pruebas, la recomendación es que lo hagáis sacando el dispositivo al exterior, porque a mí me ha pasado que haciendo las pruebas dentro de la oficina, pues veía que el equipo no transmitía nada. Bueno, sí, la luminosidad. Entonces yo decía, oye, qué raro que no me capte el resto de señales. Claro, no me capta el resto de señales porque como las capta a través de GPS, necesitas colocar el dispositivo en el exterior. Entonces, para hacer la prueba y demostraros todo lo que es capaz de poder leer este dispositivo y lo bien que va, lo que voy a hacer es que voy a colocar el palo selfie que tengo para el teléfono móvil, se le voy a colocar al dispositivo con un bus, ¿de acuerdo? Un USB que se conecte a mi ordenador, y vamos a monitorizar todas las magnitudes que es capaz de leer este dispositivo. Si tienes curiosidad en conocer este dispositivo, te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! ¿Por qué? Lo del 300 Por ti contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero da quítalo. No, pero era... Bueno, chicos, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos cogido una fuente de alimentación KNX, un programador USB, y hemos conectado el USB a nuestro ordenador, y hemos conectado el bus KNX desde la fuente de alimentación, no solamente al programador, sino también lo hemos llevado a la estación o al receptor horario. Para mí, no sé, en vez de llamarlo receptor horario, lo llamaría crepuscular, ¿de acuerdo? Bueno, deciros que dentro de lo que es la cajita viene el prospecto con un montón de información. Mirad qué pedazo de prospecto, es inmenso.
Y como datos característicos, pues que consume el aparato 10 miliamperios, que lo puedes poner en temperatura de 30 grados bajo cero y 55 grados centígrados, es decir, para lugares donde hay muy baja temperatura lo podemos poner sin ningún tipo de problema. El sensor de luz va hasta 220.000 lux, ¿de acuerdo? Tiene receptor GPS y que la temperatura de trabajo es menos 30 grados bajo cero y 55 grados, ¿de acuerdo? Tiene su botón de programación y tal, es decir, tenéis toda la información, incluso cómo se monta, todo lo tenéis en el prospecto, ¿de acuerdo? Bueno, yo me he descargado la base de datos del dispositivo NTS. Deciros que la referencia del fabricante BB es TR/A1.1, la tenéis en el catálogo en línea de ETS. Una vez que nos descargamos la base de datos en ETS, vais a comprobar que tenéis distintas opciones de parametrización en los distintos componentes que es capaz de medir el dispositivo, como por ejemplo, pues la hora, las coordenadas GPS, los encendidos, la función Astro, la Astro Plus, la luminosidad exterior, la temperatura, etcétera. Y dentro de cada una de ellas también vais a encontrar otros datos de configuración, entre ellos el tiempo al cual queréis que os mande esa información al bus. Yo le he puesto que me lo mande cada 30 segundos para que podamos ver rápidamente todos los datos que es capaz de... bueno, todos no, he puesto algunos, ¿de acuerdo? Que es capaz de mandarnos al bus este dispositivo. Para poder verlos, simplemente lo que he hecho es organizar unas direcciones de grupo. Voy a abrir el panel de direcciones de grupo, ¿vale? Voy a cambiar el entorno vertical y lo que he hecho simplemente es crear unas direcciones de grupo donde he enlazado los objetos de comunicación con estas direcciones de grupo tan solo para ver qué es lo que voy a poder leer en el bus. Simplemente es eso, así de sencillo y de fácil lo he hecho para que lo veáis, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es abrir el monitor. Aquí está el monitor y lo voy a poner a grabar. El dispositivo lo llaman receptor horario. Eso despista un montón, ya lo he dicho anteriormente. Piensas que el dispositivo simplemente es para enviarte la hora al bus. Pero claro, cuando empiezas a investigar en la ficha técnica te encuentras que el aparato hace muchísimas más cosas, que son las cosas que vamos ahora a leer, ¿de acuerdo? Voy a parar el bus para que con lo que ya tenemos vamos a ver qué nos está leyendo. Vamos a ver. En primer lugar, nos está leyendo la hora, 11 y 10 de la mañana. Estos datos los está cogiendo de la señal GPS, la señal de satélite, ¿de acuerdo? Nos está dando la longitud, la latitud, la azimut y la elevación del Sol. Son datos importantes de las coordenadas donde yo me encuentro y de la posición exacta que está el Sol en este mismo momento. Esto sirve muy bien para cuando tienes placas solares y quieras hacer algún algoritmo para hacer, por ejemplo, un seguidor solar, pues te van a faltar esos datos de elevación del Sol y azimut. Y eso va a estar cambiando continuamente en función de, primero, las coordenadas donde te encuentras y segundo, de la posición del Sol exacta que hay en ese momento. También nos está dando la hora exacta de la salida del Sol en el lugar donde me encuentro. ¿De acuerdo? Porque, como antes os he dicho, está dando la latitud y la longitud del punto donde estamos. Luego también te está dando la hora exacta de la puesta de sol. Luego tendríamos, para hacer un control de alumbrado o un control de saber cuándo sale el sol o cuándo se pone el sol, pues lo tendríamos perfectamente definido con estas horas. Estas horas, ni que decir, tiene que cada día cambia, porque siempre hay un retraso entre un día y el siguiente de 2 minutos y pico, creo, o 3 minutos y pico, conforme van pasando todos los días del año. ¿Ok? Por tanto, salida, hora de salida y hora de puesta de sol. Tenemos la temperatura. Actualmente me mide 14,39 grados centígrados. La luminosidad, 5007 lux que tengo ahora mismo que me está captando el dispositivo. La fecha, 22 del 11. La hora, 10 y 11. Es decir, ya otra vez vuelve a repetir, a enviar todos los datos porque le he dicho que me lo esté enviando continuamente cada 30 segundos. No quiere decir que cada 30 segundos tenga que enviar todos los datos a la vez. No, a la hora de parametrizarlo tú vas a decir qué datos quieres que se repitan cada cierto tiempo. Por ejemplo, la hora la vamos a enviar cada minuto. La latitud y la longitud, pues solamente una vez al día.
quizás la azimut y elevación del Sol, pues a lo mejor cada 5 minutos. La temperatura, pues también a lo mejor cada 10 minutos. La luminosidad, pues no sé, cada 10 minutos también. Eso lo vas configurando tú. Lo importante para mí es que veáis que ese dispositivo, que tiene un precio muy bueno según catálogo, es capaz de leerte no solamente la luminosidad exterior y la temperatura, que son lo que suelen hacer los aparatos que son similares a este, sino que también mirar todos los datos que te puede dar. Y la verdad que esto en una supervisión, una visualización de un cliente, a poder mostrarle todos estos datos, incluso con una gráfica, queda espectacular. Por tanto, a efecto de que tengáis que hacer un control crepuscular o una lectura de temperatura exterior y que no tengáis la necesidad de implantar una estación meteorológica, este dispositivo lo recomiendo por todos los datos que es capaz de leer. Así que, como digo, la referencia es el TR-A1.1 y mirar todos los datos que es capaz de leer este dispositivo. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, espero que os haya gustado este tutorial. A mí, como digo, este dispositivo me ha encantado y nos vemos el lunes que viene en el siguiente tutorial. ¡Chao! ¿O qué? Sí. Lo del 300. Por ti contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero